¿Qué tal? Buenos días. Les doy la bienvenida en nombre de la Facultad de Ingeniería del Ejército en esta nueva jornada de las charlas de ciberseguridad para informáticos. Como ustedes saben, estamos en esta semana cerrando una segunda etapa, segundo ciclo de conferencias, llegando casi a las 20 charlas de especialistas que o son docentes o alumnos o han sido egresados o son amigos de nuestra facultad por diferentes vinculaciones que tenemos con el medio, con otras universidades, con organizaciones del Estado y también privadas. En el día de hoy estamos vinculándonos con un representante de la Universidad FASTA, Santiago Trigo, que va a ser presentado por nuestro especialista, el ingeniero Pablo Crossi, que es quien cada vez que se trata un tema de informática forense convocamos para que sea nuestro moderador, y que también nos vincula porque tenemos una historia de compartir actividades, conferencias con la Universidad FASTA, desde el año 2015, donde en su momento, cuando se creó el Comando Conjunto, 2014, cuando se creó el Comando Conjunto de Ciberdefensa, recibimos la oferta de hacer una visita, encontramos toda una capacidad de trabajo, de investigación, de docencia vinculado a la informática forense, que era de utilidad para la ciberdefensa, y ahí establecimos desde las Fuerzas Armadas, desde la Facultad de Ingeniería del Ejército, este vínculo que ha permanecido. En el año 2017 nos llevó a integrar un grupo de 7 universidades fundadoras de la red de universidades de informática, la red universitaria de informática forense. Así que en diferentes actividades, Pablo, Santiago se han cruzado, han compartido, han debatido temas de interés como representantes de nuestras casas de estudio. Así que yo le doy esta bienvenida así inicial a Santiago. Hago una breve consideración respecto a que esta semana tenemos actividades intensas. No se olviden que hay ajustes de horario porque el día jueves tenemos una actividad a las 9 y otra más tarde, 2 exposiciones, y el día viernes también. Así que quienes estén interesados, estén atentos a esos ajustes de horario de manera de poder participar de las charlas. Bueno, no me quiero olvidar que nos ha ayudado a difundir esta actividad el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, una asociación civil de la Ciudad de Buenos Aires que promociona la capacitación y nuclea a los informáticos que tienen intereses comunes. Santiago, bienvenido. Pablo, es todo tuyo el panel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias César, y bueno, muchas gracias a la Facultad de Ingeniería del Ejército por brindarnos estas charlas, tanto desde el punto de vista de la ciberseguridad, la ciberdefensa, y bueno, la informática forense que se fue metiendo a través de varias charlas, inclusive mía. Siempre decir de que la informática forense viene a ayudar en este armado de SOC y de centros de ciberdefensa, por lo que implica la investigación en tiempo real para mitigación y posteriormente el armado de un laboratorio de informática forense que tendrá que investigar los hechos acaecidos en un incidente dentro de un centro de ciberseguridad o de ciberdefensa. Para mí es un gusto presentarlo a Santi como a cualquiera de los integrantes del Infolab de la Universidad del FASTA de Mar del Plata. Siempre decimos que es un grupo de investigación o un laboratorio que es modelo porque es interdisciplinario en todos sus miembros. Han llevado muchos trabajos de investigación adelante, de los cuales he sido autor de varios de ellos.
Así que para mí es un gusto presentar a Santi como a cualquiera de los integrantes que provienen de ese laboratorio que hemos trabajado en conjunto, como dijo César, desde hace mucho tiempo. Voy a pasar un breve currículum de Santi. Santi es ingeniero en informática, por supuesto, recibido en la Universidad de FASTA. Actualmente está cursando la especialización en criminología de la Universidad de Núñez. Es perito informático, colega y referente en investigaciones digitales en el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, con quien trabaja muy en conjunto en la Universidad del FASTA. Investigador de ciberseguridad en el Infolab, el laboratorio de la Universidad del FASTA. Hace investigación y desarrollo. Es profesor adjunto de la Cátedra de Seguridad Informática en la Universidad del FASTA. Participa como investigador adjunto en el grupo de investigación en informática forense de dicha universidad y es coautor, como varios de los integrantes, de El Rastro Digital Dito, un libro que se puede adquirir en la Universidad del FASTA y que también se puede cargar de manera gratuita, y es un libro muy recomendado y para nosotros una referencia muy válida. Santi, te dejo la palabra a vos. Adelante y haremos un corte para que puedas tomar agua media horita, una cosa así. Genial. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a César, Pablo y a toda la FIE por la convocatoria de parte mía y de todo el Infolab de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, para empezar un poquito con la charla, también con esto de la vinculación que hablaba César, bueno, también, Pablo, vas a ser parte de un proyecto en conjunto que ahora va a salir entre la Universidad FASTA, la FIE y la UAI, de infraestructuras críticas, así que le vamos a meter pilas a ese proyecto para ver cómo sale. Bien, bueno, a ver, voy a ver si puedo presentar acá. ¿Ahí se ve la presentación? Sí. Todavía bueno, no. ¿Todavía no? A ver. No. Vamos otra vez. ¿Ahí se ve? Ahora sí apareció. Sí, perfecto. Ahora sí. Perfecto. Bueno, a ver, estuve viendo un poco todas las charlas que fueron sucediendo en todo este ciclo de charlas impulsados por la Facultad de Ingeniería del Ejército, y se nos ocurrió por ahí armar algo que tiene que ver con muchas cosas de las que hablaron, pero analizadas a través de un laboratorio de informática forense. Es decir, ¿cómo detectamos malware, ¿sí?, en un dispositivo? Pero no vamos a hacer análisis de malware, es otro punto de vista. Es decir, ¿cómo sabemos o cuáles son las formas de poder detectar y hacer pruebas para saber si efectivamente un dispositivo que nos traen, ¿sí?, de alguna manera está infectado por algún tipo de malware? Eso es un poquito la diferente óptica que le vamos a dar a esta charla. No vamos a ir a fondo, hay un montón de puntos que serían una charla independiente. Estuve viendo también la charla de Gabriela, Nicolau, si no me equivoco el apellido, de Deloitte, en el cual nos vamos a cruzar en algunos aspectos, pero siempre voy a hacer referencia también a esa charla para que ir al foco o al hueso de lo que estoy explicando. También la charla de Pablo, que dio dispositivos USB de conexiones, es muy importante para este tipo de análisis, así que también es muy buena que la miren para ver cómo se detecta ese tipo de cosas. Bien, vamos a hablar específicamente también de un proyecto que se llama MIT, desarrollado por el Infolab, el cual integro, en el cual justamente tratamos de identificar las pautas y este tipo de cosas para el análisis forense dentro de un laboratorio de un dispositivo que en teoría estaría infectado por algún tipo de malware. Vamos a también hablar un poquito de las estructuras de los laboratorios de informática forense. No son las estructuras, es decir, no es lo que hay que hacer, sino vamos a hablar de una posible implementación. Soluciones hay varias y hay millones, y hay diferentes alternativas, pero es la que se nos ocurrió a nosotros y la cual nos resultó útil. Y bueno, vamos a hablar también algunas cositas de experiencia particular del caso del Laboratorio de Informática de Mar del Plata, el cual integro. Bien, como habíamos dicho, el objetivo es detectar si en los dispositivos secuestrados se puede constatar presencia de un virus. Lo pongo así porque siempre tenemos que
ver con quién estamos tratando. Generalmente el que nos hace el pedido, ya sea en un laboratorio de informática forense que se dedica a lo penal o en un laboratorio de informática forense que no se dedica a lo penal, civil, comercial, un laboratorio de informática forense de parte, de peritos de parte, perdón, siempre vamos a tratar con alguien quizás que no tiene conocimiento de lo que está hablando y malware es virus, se traduce a un virus. Tenemos que encontrar un virus en un dispositivo. Ok, bien. Malware, virus. Bueno, tenemos todo este tipo de cosas. Virus, troyanos, gusanos, ransomware, bots, spam. Spam acá, en este gráfico, está puesto como un malware. Yo personalmente no lo considero un malware en sí, sino es un tipo de infección de malware, o sea, es una vía para infectar malware, pero bueno, podría considerarse o no. Spyware, adware, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de malware y de tipo de malware que tenemos son un montón. Entonces, por eso, vamos a primero hablar de qué consta una posible implementación de un laboratorio de informática forense, y acá voy a hacer algunas menciones a lo que nosotros tenemos y por qué lo tenemos. Principalmente nuestro laboratorio de informática forense está caracterizado por el uso de software libre. ¿Por qué? A ver, porque en la provincia de Buenos Aires consta con pocos recursos, ¿sí?, para adquirir algún tipo de licencia en algo, y además el software libre es muy útil para este tipo de cosas, ¿sí? No siempre todo, pero sí estas primeras partes de las duplicadoras o clonadoras, que, a ver, en la RAE la palabra no existe, ni duplicadora ni clonadora, así que a la que realiza la imagen forense, nosotros la llamamos así, pero en sí la palabra no existe. Así que después, si me ayudan a pensar una palabra que sí exista, sería genial, porque no existe. Bueno, los servidores, los firewall, que después vamos a ver por qué implementamos firewall en un laboratorio de informática forense, qué sentido tiene tenerlo, vamos a verlo también durante la charla. Como decíamos, ¿por qué open source? Justamente por eso, porque nos permiten hacer un montón de cosas, obviamente con costo cero, y con un poder de equipamiento y recurso relativamente bajo. Es decir, nosotros, muchas de las máquinas que tenemos hoy funcionando en el laboratorio eran máquinas que el destino era desguace. Y principalmente con open source funciona muy bien, que si vamos a un software privativo, quizás no funcione del todo bien o no del todo rápido. ¿Cuál es la estructura de un laboratorio de informática forense? Como ya mencionamos anteriormente, tenemos un firewall para controlar la entrada y salida hacia Internet y las redes internas. Después vamos a ir un poquito a fondo en qué es todo eso. Las redes del laboratorio, vamos a tener varias, sí van a estar separadas físicamente. Acá otra salvedad, otra vez a lo mismo. Posible implementación. No quiere decir que sea la implementación. Hay muchas implementaciones, nosotros decidimos separar redes físicamente, pero se puede hacer tranquilamente, lógicamente, es decir, a través de VLANs y algún tipo de mecanismo que también pueda separar físicamente. A nosotros nos gustó la idea de separar físicamente y tener el control físico de las diferentes redes. Y ahora, con pandemia o no, también esta tipo de estructura o tipología nos va a permitir por ahí implementar una VPN, que después voy a hablar un poquito de qué software de firewall estamos utilizando, y podemos utilizar una VPN dentro de todo segura, ¿sí?, con doble factor de autenticación y demás tipos de cosas, que eso también nos va a resultar para justamente trabajar hoy en día, que no sé si saben, depende de dónde esté conectado cada uno, pero en Mar del Plata acabamos de retroceder de fase, así que estuvimos una semana trabajando presencialmente en las oficinas y en nuestro laboratorio del Ministerio Público, y ahora otra vez para atrás volvimos al trabajo remoto. Así que no sé cómo estará en los demás lados, pero Mar del Plata la situación hoy es esa. Bien, esto es una posible imagen de lo que hoy tenemos montado. Fíjense que estas de acá abajo, las que se ven a la derecha, digamos, de la pantalla, no sé si se ve mi mouse, pero a la derecha de la pantalla son las clonadoras o duplicadoras, es decir, donde vamos a hacer la imagen forense. Acá es importante algunas menciones en las clonadoras. No podemos tener máquinas muy viejas, porque las velocidades de transferencia se nos va a complicar muchísimo. Es decir, por lo menos tiene que tener SATA 3 y un USB 3, ¿sí?, para que esas velocidades de copia sea relativamente rápida y actual. No podemos tener una máquina de hace 10 años, porque se nos va a complicar y va a ser muy lento el proceso de duplicación. Y de la parte de la izquierda van a ver, en esta parte de arriba, todos los que son los servidores, que es así, son un poquito más son un poquito más viejas, y son máquinas que justamente estas estaban destinadas a desguace, y yo les puedo asegurar que un sistema operativo libre, sin interfaz gráfica, funciona muy bien, y se puede montar un laboratorio dentro de todo
no casero, pero sí respetando las guías de tratamiento de evidencia digital, pero se lo puede montar tranquilamente en un lugar con máquinas viejas para poder implementarlo. Así que ténganlo en cuenta. Se puede usar software privativo también tranquilamente, pero si queremos empezar a probar, a desarrollar, a investigar, tranquilamente con software libre lo podemos desarrollar y es una buena herramienta. Y de hecho, hoy en día en Mar del Plata funciona todo con software libre, así que vamos bien en ese sentido. Vamos a hablar un poquito también de las desventajas de un análisis, ventajas y desventajas de un análisis en un laboratorio de informática forense. Primero y principal, no tenemos el binario, es decir, no podemos analizar el malware. Nosotros vamos a tener un dispositivo muerto estático. Es decir, nos van a traer un dispositivo y nos van a decir, che, me parece que tengo un malware acá. Bueno, a ver, fíjate, ¿qué hay? ¿Cómo lo encontrás? ¿Por qué decís que hay un malware? Entonces, a eso se nos desprende algo muy importante. El volcado de memoria y el volcado o la captura de tráfico de red no la vamos a tener, ¿sí? Y para analizar malware, justamente esos dos volcados son fundamentales o nos dan mucha información que si no los tenemos se nos va a complicar. Pero, así todo, no es imposible obtenerlo. Desarrollada un poco la charla, vamos a ver un poquito cómo lo podríamos obtener. Ventaja fundamental, pero fundamental. Podemos hacer la cantidad de pruebas que querramos, o sea, no tenemos límite. ¿Por qué? Porque ya el malware ya se propagó, ya pasó algo y nos trajeron un dispositivo que tenemos que analizar. Y con ese dispositivo, a priori, podemos hacer la cantidad de pruebas que se nos ocurra y que querramos y las investigaciones que querramos. Lo que sí es, tenemos que respetar las guías de actuación en tratamiento de evidencia digital. Estamos en un laboratorio de informática forense donde justamente la evidencia digital es fundamental y tenemos que respetar las guías. Hablo de guías y no protocolos. A nosotros personalmente en el InfoLab no nos gusta hablar de protocolos porque los protocolos dan lineamientos de actuación. Es decir, tengo que hacer esto seguido de este paso y de este paso. Si yo me equivoco o varío ese paso, podría ser que la obtención de esa evidencia no sea válida. Por eso hablamos de guías, porque nos dan una orientación y una forma de tratar la evidencia digital. Y además, porque la tecnología varía en el tiempo muy rápido. Entonces, si armamos protocolos, tenemos que empezar a armar protocolos cada, no sé, 5, 6 meses, pongámosle. Entonces, por eso hablamos guías que son un poquito más duraderas en el tiempo. O sea, pueden seguir quedando en el tiempo a pesar de ese avance de la tecnología. Bien, esto es PURI. PURI es el proceso unificado de recuperación de información que lo pueden ver en detalle en el rastro digital de delito que ya Pablo mencionó, en el sitio oficial del InfoLab, info-lab.org.ar, ¿sí? Ahí en la parte de descargas de guías van a poder descargarse el rastro digital de delito, si lo quieren impreso se contactan con la Universidad FASTA y se pueden hacer del libro impreso. Y ahí van a poder ver PURI, que es una guía que fue aprobada por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? En el año 2016 o 2015, no me acuerdo exactamente el año, el cual establece una serie de fases para el tratamiento de la evidencia digital o la recuperación de la información. Estas fases son principalmente la de relevamiento, recolección, adquisición, preparación, análisis y presentación. Si ustedes han visto tratamiento de evidencia digital, van a ver que coinciden muchas de las fases y de todo lo que hablamos, los peritos informáticos forenses, hablamos siempre más o menos de lo mismo, que es este sentido. Y bueno, básicamente tenemos la etapa de reglamento, que es la etapa de investigación, es decir, antes de un posible allanamiento o posible recolección de los soportes de evidencia digital. La recolección en sí, justamente, es eso, es ir al lugar o que nos traigan el lugar y hacer la recolección de ese soporte de evidencia digital. Estamos hablando de soporte de evidencia digital, no de evidencia digital. O sea, una máquina es un soporte de evidencia digital, un disco rígido es un soporte de evidencia digital. La evidencia digital está adentro. Y después tenemos la parte de adquisición, que es justamente donde estamos parados ahora, ¿sí? Cuando nos trae un dispositivo y analizamos malware, y es la etapa en la cual nos hacemos de la imagen forense, ¿sí? Tratamiento de evidencia digital, en caso de las pericias, presupone la adquisición de una imagen forense. Ahora vamos a explicar un poquito, si no saben, igual hubo una clase también que estuve viendo de primeros pasos de pericias informáticas, así que no voy a ser reiterativo en ese sentido. Después tenemos la etapa de preparación, es decir, tenemos la imagen forense, bueno, tenemos que
aplicar en nuestras estaciones de trabajo, ¿sí? En donde vamos a hacer justamente la pericia o ese análisis de la información, todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo ese análisis o esa pericia. Posteriormente, obviamente, viene el análisis en sí, o sea, hago la extracción de la información de esa imagen forense y la empiezo a analizar, a ver qué encuentro, a ver qué hay, a ver qué no hay, ¿sí? Todo va a depender, obviamente, del caso que estemos tratando, por eso PURI, la principal entrada es un caso. Y, por último, vamos a tener la presentación, que es básicamente el informe o conclusiones de lo que nosotros hacemos. Esto otra vez, yo muchas veces me tiendo al lado penal porque es donde trabajo, pero esto se puede aplicar perfectamente a cualquier otro ámbito, ¿sí? Ya sea ámbito privado, como civil, comercial, familia, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Primeros pasos. No quiero ser reiterativo en ese sentido, pero primero tenemos que hacer la imagen forense. Nos llega el soporte, una máquina, un celular, un pendrive, lo que sea, nos tenemos que hacer de la imagen forense. ¿Qué es una imagen forense? Es una copia bit a bit, que es exactamente lo mismo que lo original, que el disco original, que el contenido del dispositivo de almacenamiento original. Eso es una copia bit. O sea, agarra el dispositivo y si hay un 1, copia un 1 en el archivo. Si hay un 0, copia un 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0, hasta que queda exactamente igual. Pero tenemos que tener ciertas consideraciones previas. La principal consideración es el bloqueo de escritura, ¿sí? Tenemos que, al conectar ese dispositivo en nuestras duplicadoras o clonadoras, tenemos que bloquearlo para escritura, ya sea por hardware o por software. Y acá volvemos otra vez, experiencia particular del laboratorio de Mar del Plata. Nosotros lo utilizamos como sistema operativo para las clonadoras Debian. ¿Por qué Debian y no Ubuntu o algún otro similar? Porque Ubuntu está orientado al usuario y por defecto, si no configuramos, ¿sí?, nos puede automontar lo que conectamos. Entonces, no es recomendable utilizar sistemas operativos orientados al usuario, sino es recomendable utilizar sistemas operativos orientados a servicios o servidor. Entonces, utilizamos Debian por ese sentido. Debian, por defecto, cuando uno conecta un disco rígido, por ejemplo, no automonta. Es decir, el bloqueo de escritura, en cierta forma, ya está satisfecho de alguna manera. Hay que tener cuidado si vamos a conectar un USB, ¿sí? Porque si tenemos alguna interfaz gráfica, la que puede montar el USB es la interfaz gráfica, no el core, digamos, del sistema operativo. Así que otra cosa recomendable es no utilicemos interfaces gráficas porque muchas veces nos complican, nos ablanda la milanesa, como diría Papo. Entonces, sin interfaz gráfica sería lo recomendable. Una vez que tenemos la imagen forense, tenemos que verificar la integridad de esa imagen forense. Hablo de integridad, no hablo de cifrado ni nada por el estilo. O sea, es decir, tenemos que, mediante un hash, que es una función que se le aplica a un archivo o a una cosa o a una palabra, ¿sí?, que nos dice, nos va a devolver una clave X, esto para los que lo saben va a ser repetido, pero para los que no, nos va a devolver una clave alfanumérica que nos dicen que ese archivo o esa palabra o ese soporte de evidencia digital o ese contenido tiene este valor. Entonces, ¿qué hago? Comparo la imagen forense resultante con el contenido original. Supongamos que era un disco rígido, bueno, lo comparo con el contenido del disco rígido. Si ese hash me da igual, quiere decir que mi imagen forense es exactamente igual al contenido original. Hablamos de imagen forense y no de copias espejo, ¿sí? Las copias espejo se caracterizan por hacer una copia del sistema de archivos, es decir, todo lo que se ve en ese dispositivo de almacenamiento. Todo lo que no se ve, una copia espejo, no lo va a replicar. Entonces, siempre tenemos que hacer una copia bit a bit. Tenemos que copiar lo que se ve y lo que no se ve, las dos cosas. ¿Qué hashes utilizar? Hay muchas funciones. Nosotros recomendamos, por ejemplo, MD5i SHA-1, ¿sí?, que usemos los dos para verificar la integridad. ¿Por qué el i? Bueno, hay muchos problemas o como discusiones en cuanto que el MD5 ya no se debería usar porque podría generar colisiones, es decir, todos los algoritmos y todas las funciones de hash que uno aplica son finitas. En algún momento se puede llegar a repetir. Como MD5 tiene una longitud de X cantidad de bytes dentro de todo corta, podría ser que se podría llegar a suceder una colisión. De hecho, hay ejemplos, si ustedes buscan en Google
Seguinfo lo tiene. Bueno, no importa, si buscan en Google la imagen de Jack White y unos más, van a ver que hay 3 imágenes que son totalmente distintas, pero si le aplican MD5 da el mismo hash. Hay cosas a tener en cuenta cuando hacemos hashes, bueno, justamente eso. Aplicar 2 algoritmos, no va a haber posible una colisión de 2 algoritmos, o sea, no es posible que 2 archivos o 2 cosas distintas den exactamente el mismo valor de hash para 2 algoritmos distintos. Podría repetirse uno, pero no el otro. Y también es importante que anotemos la cantidad de bytes de espacio en disco que se almacena o que ocupa esa imagen forense. La cantidad de bytes también es importante porque nos podría hacer que si hay una colisión, esa colisión en 2 archivos diferentes supondría o tiene justamente que ocupan distinto tamaño. Entonces, al ocupar distinto tamaño también se puede asegurar que no es una colisión en sí, sino que simplemente se repite el algoritmo de hash. Bien, más o menos esto lo estoy pasando por arriba, entiendo que ya lo hayan visto. Preparar el ambiente. Ahora, bien, tenemos la imagen forense. Ok, vamos a preparar el ambiente. Fundamental, máquinas virtuales. Después vamos a ver por qué. Justamente esto que decíamos, no tenemos la captura de red, no tenemos la captura de memoria. Bueno, pero con una máquina virtual por ahí la podemos tener, ¿sí? Por ahí, porque vamos a tener problemas también. Pero por ahí la podemos tener. Herramientas de análisis de archivos del sistema operativo, fundamentales. Vamos a analizar el malware, tenemos que analizar el registro del sistema operativo, ¿sí? Las logs de aplicaciones, visor de sucesos. Ahora vamos a ver un poquito también de qué se trata eso. El espacio en las máquinas de estación de trabajo, ¿sí? Si tenemos una imagen de 1 tera, necesitamos tener espacio disponible en esa máquina de trabajo para almacenar una imagen de 1 tera, ¿sí? Eso también es un recurso bastante finito y que a veces nos complica un poquito la vida cuando tenemos que desarrollar o hacer análisis forense general, ¿sí? El recurso en cantidad de teras es limitado y a veces si estamos con muchas pericias a la vez nos va a complicar poder analizarlos al mismo tiempo. Igual lo ideal es hacerla de a una. Y cuando estamos analizando malware específicamente, tenemos que aislar completamente las estaciones de trabajo. Si bien vamos a poder analizar esa imagen forense en modo lectura, nunca está de más aislarlas completamente, porque si extraemos algún archivo sin querer lo ejecutamos, podemos hacer un desastre, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con esos aspectos básicos, digamos, en lo que es el análisis y la adquisición de esa imagen forense. Fundamental, varias cosas. Malware en un dispositivo es probable que encontremos siempre. Entonces, tenemos que saber de qué se trata o qué nos están pidiendo, ¿sí? Para saber o orientarnos a dónde tenemos que buscar o qué tenemos que buscar, ¿sí? Si, por ejemplo, alguien viene y nos dice, che, no sé, me están pidiendo plata, me salió una ventana que me piden plata, no sé, y no puedo acceder a mis archivos. Y bueno, estamos buscando un ransomware, ¿sí? Depende lo que sea la investigación o lo que sea el pedido o el objetivo, es a dónde nos tenemos que focalizar. Es muy importante conocer las fechas aproximadas de infección, porque si miramos un sistema operativo y lo vamos a ver en modo general de absolutamente todo lo que hay en el sistema operativo, nos vamos a volver un poco locos. Entonces, siempre es importante las fechas aproximadas de infección para tener una idea de por dónde empezar a buscar. Y otra cosa fundamental es que a veces se confunden malware con no malware y viceversa. A veces uno dice que no tiene malware y es un malware. Por ejemplo, un acceso indebido, donde se utilizaron técnicas de ingeniería social, no es un malware, ¿sí? Alguien me manipuló para que yo le dé mis claves de acceso a alguien y entren a mi sistema, por ejemplo. O si yo tengo habilitado, que ahora después lo vamos a ver al final, yo tengo habilitado a internet el escritorio remoto, ¿sí? Y me empiezan a hacer fuerza bruta el escritorio remoto, ¿sí? Fuerza bruta o ataque por diccionarios. Y ahí no hay un malware. O sea, hay una puerta abierta y alguien la está intentando romper o entrar de alguna forma. Pero malware no hay. Después, si acceden remotamente al sistema, hay que ver qué hacen ahí adentro y ahí se podría configurar el malware. Si me meten un bicho o me meten algún software malicioso de algo, una vez que entraron, el malware está ahí. Pero también es importante este tipo de cosas de tratar de identificar si estamos hablando de un malware o no. El acceso indebido hay que ver si es malware, por ahí no es malware. Y bueno, identificar sistema operativo, pongo Windows entre signo de pregunta porque, bueno, a ver, sistemas operativos generalmente el problema lo vamos a tener, o el análisis lo vamos a tener sistemas operativos que tengan que ver con Windows, o sistemas de archivos que tengan que ver con Windows, como puede ser FAT, NTFS, etc.
Otra vez con lo que buscamos, es importante, como ya hablamos anteriormente, detectar la vía de infección para encontrar rastros del malware. Si nosotros no sabemos cómo se infectó ese dispositivo, va a ser muy difícil que encontremos rastros de ese malware. Es decir, si nosotros no sabemos que alguien descargó de un correo un archivo y lo ejecutó, bueno, va a ser complicado por ahí encontrar ese malware, ¿sí? En cambio, si ya tenemos de premisa eso, y bueno, vamos a ver qué pasó, qué descargó, vamos a buscar en los archivos de descarga, si ese archivo se eliminó, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso consideramos que la vía de infección es fundamental para llegar a encontrar esos rastros de malware en un análisis forense. Y acá empezamos a un poquito lo que tiene que ver el proyecto MIC, de indicadores y malware del Infolab, que justamente es encontrar indicadores o indicios. Justamente esos indicios o indicadores son todas esas pautas y esas posibles cositas que vamos detectando en un sistema operativo o en un sistema generalmente que sucedieron, que me dan el indicio de la presencia de un malware, ¿sí? Uno solo, por supuesto que no. O sea, si nosotros, por ejemplo, supongamos que estamos analizando la memoria RAM, ¿no? El volcado de memoria RAM, y tenemos que se cargó la librería cripto de Windows, ¿no? Y de esa cripto se utilizaron X funciones. Bien. A ver, si estamos investigando un ransomware, va a ser fundamental ese tipo de indicador. Ahora, si estamos analizando otro tipo de malware, quizás no. Quizás simplemente estaba montada la librería porque Windows la tenía que usar para X motivo. Pero no necesariamente tendría que ver con ese malware. Va siempre a depender del malware que estamos utilizando y esos indicios e indicadores van sucediendo en ese sistema. Por eso es que uno solo no nos es suficiente. Es el conjunto de indicadores los que nos hacen tener la certeza o no de que hay un malware presente en el sistema. Y acá armamos un vector de pesos y evaluación por malware, ¿sí? O por software malicioso. Esto es importante. Vamos a tener a cada indicador, es decir, cargué la librería cripto del sistema operativo en memoria, por cada indicador vamos a tener un peso asignado, ¿sí? Que depende del malware que estemos analizando, es cómo ese peso va a variar, si va a ser más o menos importante, lo que hablamos anteriormente. Entonces, el indicador global de ese malware va a ser justamente la multiplicación de cada indicador por su peso. Y eso nos va a dar, ¿sí?, como resultado, la presencia o no de malware. Siempre, por eso es que hay que hacer mucha investigación previa. O sea, no nos podemos tirar a la pileta a ver si hay malware o no, porque como vamos a ver anteriormente, hay muchos malware que es muy difícil detectarlos, y más aún si estamos haciendo un análisis forense, no un análisis del malware en sí. O sea, si yo estoy haciendo un análisis de un malware donde ya tengo el binario y voy a hacer pruebas porque lo estoy ejecutando, bueno, claramente es un malware, ya esta consigna ya la tengo resuelta. Quizás ese análisis de malware previo en investigaciones nos va a servir para poder detectar estos indicadores, ¿sí? Si yo estoy analizando un ransomware, voy a ejecutar muchos ransomware para poder detectar cuáles son los indicadores que me dan la presencia de ese ransomware. Si estoy ejecutando un exploit, vamos a poder elaborar indicadores que me den la presencia de ese exploit. Y así, una función muy sencilla, pero que nos viene a la cabeza fácil de cómo detectar estos indicadores y la presencia de malware en un sistema. Santi, ¿Sí? ¿querés hacer un alto para tomar algo y de paso te voy pasando algunas de las preguntas? Dale, como quieras, dale, sí. Perfecto. No hay muchas, solamente Eduardo Daniel Gerdes dice, ¿dónde se podría repetir, si podés poner la URL del Infolab para descargar la guía de procesos? Sí, Ahora, esperen que el chat de acá lo ven. Lo ve todo el mundo, lo ve todo el mundo. Perfecto, entonces copio el link ahí, así ya lo tienen ahí. Y yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Porque bueno, en mi vida también me ha tocado casos en donde me traen un teléfono y me dicen, me hackearon y me tomaron mis fotos. Sí. Y resulta que hoy en día es muy difícil hackear si no tenés posesión un Android o un iPhone, porque hay que rutearlo o hay que jailbreakearlo, ¿no? Exactamente. Entonces, después resulta, y medio a la par de lo que vos estuviste diciendo, que el ataque fue un ataque previo a ingeniería social, que sacaron las credenciales de Google Fotos y ese fue el hackeo, y la gente interpreta de que le hackearon el teléfono. ¿Pasa eso?
Sí, constantemente. Por ejemplo, en la fiscalía nosotros tenemos muchas denuncias de ese estilo. Muchísimas, que de hecho la víctima viene desesperada, hace la denuncia y ya nos quiere aportar el celular para que lo analicemos y demás, que no está de más, no está mal, digo, quiero decir, que podría existir alguna posibilidad remota de un ruteo de teléfono para poder robarse las fotos, pero a ver, cuando la víctima empieza, los instructores, a explicarle qué pasó, obviamente nos damos cuenta, no, a ver, no te hackearon el celular. Lo que pasa es que te hicieron ingeniería social, diste las claves de algún motivo, por algún modo, y ahí es como entraron a tu nube, digamos, y accedieron a tus datos. Pero nos pasa muy seguido con el tema de sextortion, por ejemplo, donde obviamente le acceden al drive a mujeres u hombres y le sacan sus imágenes íntimas y después los extorsionan para que no divulgarlas. Eso nos pasa muy, muy seguido, ¿sí? Lo que sí hay que hacer una salvedad, nosotros somos Fiscalía General de la provincia de Buenos Aires. Hay muchos delitos, o sea, el acceso indebido por sí solo, el malware por sí solo, no actuamos nosotros, porque generalmente va por querella. Entonces la Fiscalía ahí no tiene ninguna intervención. Sí actuamos, por ejemplo, en el ransomware. ¿Por qué? Porque el ransomware lo identificamos como extorsión. No solo te hacen un daño informático, sino que además te piden dinero para recuperar tu información. Entonces, como lo podemos interpretar por ese lado de la extorsión y es un delito de acción pública, ahí actuamos nosotros. En ese caso, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, si querés seguir adelante con la exposición, bien. No hay más preguntas por ahora. Ok, seguimos. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito por arriba qué analizamos en un sistema estático. Volvemos a recordar, sistema estático o muerto. No tenemos los volcados de memoria ni de red. Fundamentar los logs del sistema, el visor de sucesos. El visor de sucesos, voy a hacer todo en base a Windows, pero se puede aplicar tranquilamente a cualquier sistema operativo porque todos lo tienen. El visor de sucesos es fundamental. Primero, ¿por qué? Porque generalmente los malware o software malicioso dejan de lado el visor de sucesos. Es decir, si te toca un ransomware, te va a cifrar la información que sea importante para vos. No va a entrar al visor de sucesos y te va a cifrar el contenido o va a borrar las claves para que no se den cuenta de que ha habido algo raro. Entonces, el visor de sucesos es fundamental el análisis. Otra vez, sistema estático, análisis forense. No tenemos la máquina prendida y vamos al Event Viewer, digamos, de Windows. Tenemos que usar una herramienta externa para poder analizar ese visor de sucesos. Ahí pueden ver en Windows 732, WinMT, donde está la carpeta, y después hay un montón de herramientas. Yo particularmente uso muchas las de Nearsoft, que son muy interesantes porque son herramientas muy chiquitas, portables en lo general, y que te sacan del apuro muchas veces. Entonces, Full Event Log View de Nearsoft, lo pueden buscar, ustedes le pasan la carpeta WinMT y automáticamente te levanta todo. Ahí podemos ver todo, sistema, antivirus, seguridad, accesos remotos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va a depender también del tipo de sistema operativo, o sea, qué Windows es y ver cuánta granularidad informa en cada evento de sistema. Y una cosa también importante es que, por ejemplo, antivirus, tengamos en cuenta los códigos, en este caso de Windows Defender, que están ahí, que después las presentaciones de última las podemos mandar por correo. Es muy importante porque los códigos en ese sitio nos dicen qué pasó con ese antivirus. Y muchas veces lo que hacen los malware es desactivar el antivirus. Entonces tenemos que buscar ese código para ver si efectivamente hubo un agente externo que desactivó el antivirus. Eso lo podemos ver ahí en los códigos, está especificado y lo podemos detectar en el visor de sucesos, por ejemplo. Perdón, se me movió. Y ahora se me fue. Ahí estamos. Bien. Digamos, log de aplicaciones, absolutamente todas. Tenemos que mirar, a ver, dónde están esos logs y si esas aplicaciones, qué son, por qué están, mirar aplicaciones, hay aplicaciones sospechosas, analizarlas, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hay que hacerlas. El registro del sistema, otra cosa fundamental, ¿sí? Para el análisis. Acá yo menciono RecReaper. Nos puede sacar del apuro RecReaper, pero hay que tener cuidado, ¿sí? RecReaper utiliza algunos scripts y cosas que a veces no nos parsean adecuadamente lo que nosotros queremos, así que hay que tener una salvedad con RecReaper. Utilizarlo sí está bueno, nos saca del paso, pero también hay que analizar el registro y las claves específicas que nosotros estemos buscando en ese registro. Obviamente ahí vamos a poder levantar aplicaciones instaladas, si hay claves alteradas, por ejemplo la de los antivirus,
Muy fundamental también no solo analizar los registros del sistema generales, sino los del usuario, que es el ntuser.dat, que está en cada carpeta de usuario del sistema operativo. Muy importante también analizarlo porque hay cosas que se ubican únicamente en el perfil de usuario y no en el sistema general. Los USB conectados, retomar la charla de Pablo, para ese análisis de esos dispositivos conectados que nos pueden dar otra vez la vía de infección. O sea, el USB en sí conectado no nos va a decir nada, pero sí nos va a poder determinar si a través de un dispositivo conectado se podría haber infectado el sistema. Bueno, NIRSOS, por ejemplo, también tiene un análisis de registro que también es interesante, en el cual uno le pasa la clave o el archivo y te genera un TXT con todas esas claves o lo que contiene justamente esa parte del registro que uno le especificó. Así que es muy importante eso, registro del sistema y los logs del sistema. Archivos de paginación o de hibernación, ¿sí? También importantes. Recuerden que el archivo de paginación, ¿sí?, es todo lo que la memoria va tirando al disco rígido porque no da abasto para procesar en la memoria. Entonces, pagina constantemente al disco y ahí podemos encontrar también información útil. El PAY 5.6 siempre va a tener algo y aunque no tengamos el volcado de memoria, podemos llegar quizás a analizar ese archivo para ver si encontramos algo. Como con el comando string, es una buena forma en el cual nos va a devolver todas las cadenas de texto que ese archivo PAY-file tenga. Después hay algunos scripts, si buscan en GitHub, que te parsean el PAY-file, así que también es importante utilizarlos. El Iberfile, en cambio, es un archivo comprimido en el cual tenemos que hacer un proceso previo para poder analizarlo. En teoría, uno cuando lo descomprime, con volatility, por ejemplo, ahí está el comando ahí abajo, cuando lo descomprime con volatility, que es un análisis de volcados un framework de análisis de volcado de memoria, lo descomprime y ahí quedaría, ¿sí?, como si fuese un volcado de memoria original. Recuerden que hibernar un sistema es volcar toda la memoria RAM que tiene el sistema en un archivo. Ese archivo es el iberfile.sys, que está comprimido y hay que descomprimirlo como está pasado en el comando ahí. Si tenemos suerte, cosa que suele no pasar, podemos localizar el malware, ¿sí?, el binario o el archivo de lo que es el malware. ¿Para qué? Nos va a servir para hacer una ejecución controlada, ¿sí? Podemos sacarlo del ambiente y poder analizarlo a través de una máquina virtual y demás. Podemos analizarlo con, esto también lo habló Gabriela en la charla, con Virus Total o algún otro que analiza si hay malware presente o no en ese archivo que pasamos, y hacer ingeniería inversa también con AIDA Pro o alguno de esos para ver qué hace ese malware, si no está ofuscado, o si está ofuscado tratar de desofuscarlo al máximo posible. Los navegadores nos van a servir también como vías de infección, ¿sí? En un navegador no vamos a encontrar el malware, lo que sí podemos encontrar es cómo se infectó ese sistema, ¿sí? Historial de navegación, si entró a un sitio turbio, digámosle, si estaba en el correo, descargó algo, la caché de navegador es importante, porque no sé, a ver, se me ocurre si estoy analizando un software que mine criptomonedas, pongámosle, bueno, quizás en la caché encontramos ese JavaScript o lo que sea que mina criptomonedas. Así que, bueno, también el análisis de la caché, reconstrucción de sitios, nos va a servir. NIRSOS tiene también una buena herramienta que es Cache View, creo que se llama, o algo así, en el cual uno puede reconstruir la caché de cierto sitio particular, y eso está muy bueno porque te lo ordenan las carpetas según como uno lo fue navegando, y es interesante. La inspección ocular también es importante. Montamos la imagen forense, vemos qué tiene, y capaz que nos damos cuenta a ver si hay presencia o no de malware, ¿sí? Eso también es importante. Y todo lo otro que se nos ocurra, ¿sí? Podemos encontrar muchas cosas en un dispositivo y tenemos muchísimas formas de análisis de ese sistema muerto o estático. Es importante siempre, siempre analizar todo lo que sea posible. Ya dijimos los registros, ya dijimos los navegadores, hay que analizar aplicaciones, ¿sí? ¿Cómo es? El inicio automático de las aplicaciones que está en el registro, lo podemos ver parseándolo con Red Reaper, es muy importante, ¿sí? Porque ahí quizás haya procesos maliciosos o que no conozcamos, que se autoejecuten y iniciar el sistema, y eso nos podría dar un gran indicio de que hay presencia de malware. Como muchas veces pasa, ¿no? Yo me acuerdo cuando reparaba y cuando aún sigo reparando, porque la familia te sigue trayendo sus máquinas cuando se rompen, siempre hay algún proceso raro que está molestando en el inicio del sistema.
qué puede ser considerado malware. Y por eso volvemos otra vez al principio. Malware generalmente va a haber. El tema es detectar el malware por el cual se está iniciando una investigación o se está haciendo un pedido, ¿sí? Eso también es importante. Volvemos otra vez, tomamos notas de los indicadores. Toda esa formulita y todos esos indicadores que nosotros teníamos, todos esos indicios de que podría haber presencia de malware, anotamos todo. Detectamos y registramos, ¿sí? Documentamos los pasos, qué hicimos para detectar esto. Abrimos el registro, navegadores, etcétera, etcétera, etcétera. Tomamos indicadores, nota de todo. Bien, ¿ya está? No, ahora viene la parte como más compleja, o no sé si más compleja, pero sí que por ahí lleva un proceso un poquito extra. Y esa parte son las máquinas virtuales y el sistema vivo. Podemos detectar o armar un ambiente similar al de la máquina infectada o el dispositivo que en teoría está infectado. Sí, podemos, ¿sí? A través de la imagen forense que tenemos, que como habíamos dicho, que es una copia exacta de todo el soporte, de todo el contenido de ese sistema que nos vino, de ese dispositivo que nos vino originalmente, podemos montar una máquina virtual. Vamos a tener muchos problemas. Nosotros recomendamos VirtualBox, obviamente, porque es de uso gratuito y tiene una funcionalidad muy potente. Ahora bien, con VirtualBox vamos a tener ciertos problemas. Muchas veces, no sé si alguno ha probado alguna vez, a través de una imagen forense, levantar la máquina virtual de esa imagen forense puede volverse caótico y hasta paranoico y frustrante. Porque suele no levantar o a veces no levanta. Y va a depender mucho del hardware en el cual esa imagen forense estaba corriendo y el hardware obviamente virtualizado de la máquina virtual. Si nos vamos un poquito para atrás, de Windows 7 para atrás, muchas veces esas máquinas no levantaban. ¿Por qué no levantaban? Porque Windows cargaba los controladores o drivers del sistema operativo en el kernel. Entonces, cuando el kernel booteaba y detectaba que había otro hardware, explotaba. Es el famoso error del class pnp.c, si alguna vez lo vieron. Bueno, explotaba por eso. Entonces, era casi muy complejo poder levantar una máquina virtual. A raíz de Windows Vista hacia adelante, en teoría, los drivers ya no se cargan en el kernel, sino en el momento de booteo. Entonces, si cambiamos el hardware, podría llegar a funcionar. Podría llegar a funcionar. No quiere decir que funcione, porque muchas veces no funciona. Bien. VirtualBox, sencilla, utilizar los mecanismos que tiene VirtualBox, que es el VBox Manage, para poder crear máquinas virtuales, transformar la imagen forense a un disco reconocido por VirtualBox, que ya sea VDI o VHD, y con ese motivo vamos a poder quizás levantar y montar esa imagen forense en una máquina virtual. Si eso no funciona, podemos irnos a QEMU. Muchísimo más duro que VirtualBox, ¿sí? Pero la ventaja que tiene es que emula y virtualiza. Entonces es posible que si con VirtualBox esa imagen forense no levanta, con este quizás levante. Y tiene una gran ventaja también, VirtualBox funciona con la virtualización por hardware. Si no tenemos virtualización por hardware, VirtualBox no va a funcionar. QEMU, en cambio, va a funcionar sin virtualización por hardware. Se va a volver, según nunca lo he probado a fondo, pero se va a volver muy lento. Pero podría funcionar. Y después otra alternativa que no la recomendamos, pero la mencionamos, es Linux Container, en el cual también es un ambiente de virtualización, pero únicamente virtualiza la parte de usuario y no la parte de sistema o kernel. Así que para análisis de malware, lo dejamos como último recurso porque no nos sería tan ideal. Bien, ¿cuáles son las ventajas de las máquinas virtuales? ¿Sí? En general, primero, los snapshots, que eso también lo mencionó en su charla Gabriela, de Deloitte. Los snapshots son interesantísimos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un snapshot y después podemos volver para atrás tantas veces que queramos, podemos repetir las cosas tantas veces que queramos, podemos hacer snapshots tantas veces que queramos. Es fundamental el tema de tratamiento de snapshot. Nos olvidamos de un snapshot al inicio del sistema y estamos medio fritos, ¿sí? Fundamental hacer un snapshot ni bien montamos la máquina virtual. Eso es fundamental. A partir de ahí ya podemos volver para atrás al estado original y empezar a hacer pruebas. Restaurar el sistema, hablamos de Windows. Si tiene el restaurado el sistema y nosotros tenemos una fecha aproximada de la infección, podemos restaurar el sistema operativo. ¿Para qué? Nos va a servir para comparar
los estados, en teoría, antes de la infección y posterior. Acá ya estamos en una máquina virtual. Vamos a poder capturar memoria y vamos a poder capturar paquetes de red. Entonces, si restauramos el sistema de Windows hacia una fecha anterior a la que en teoría sucedió la infección, vamos a poder comparar, porque tenemos los snapshots y porque podemos ir hacia adelante y hacia atrás tantas veces querramos, vamos a poder comparar cómo era el estado de la máquina antes y cómo era el estado de la máquina después de la infección. Eso también es una técnica que es muy interesante. Capturar la memoria principal. Memorias virtuales, estamos en memorias virtuales. Máquinas virtuales, podemos capturar la memoria principal. Tenemos dos formas, modo transparente y modo no transparente. A ver, ¿qué es lo que diferencia uno de otro? Es que el modo transparente va a afectar la memoria de ese sistema virtualizado, pero un poquito. El modo no transparente lo va a afectar un poquito más. Es decir, el modo transparente es iniciar la máquina virtual en modo debug para después, cuando estamos con el sistema ya corriendo, podemos realizar ese volcado de memoria. Va a haber un proceso obviamente en la memoria que va a volcar esa memoria justamente en un archivo, pero va a ser más transparente que si utilizamos una herramienta que ejecutamos directamente dentro del sistema virtualizado, como puede ser FTKimager o NotMyFound. Eso es fundamental. Lo bueno que tiene FTKimager es que, al igual que el modo debug, es que además de volcarte la memoria principal, o sea, la memoria RAM, también te puede volcar el page file. El NotMyFound me parece que no te vuelca el page file, así que hay que tener en cuenta esas cositas. ¿Cuántas capturas de memoria tomamos? Otra vez, las que querramos y las que hagan falta, ¿sí? Probemos, a ver, cuando ni bien encendemos la máquina en un punto medio de ejecución, a lo último, ¿sí? Un montón de pruebas y un montón de capturas. Acá somos libres, o sea, nadie nos está impidiendo. Nos mandamos una macana, algo rompimos, volvemos para atrás, ¿sí? Tenemos el snapshot, volvemos para atrás. Bien, el aislamiento. Acá vamos a ver un poquito qué es lo que implementamos nosotros en cuanto a las máquinas virtuales y su aislamiento. Vamos a tener un firewall que va a tener 3 placas de red física, ¿sí? El firewall el que nosotros usamos es, no sé si lo conocen, es la distribución que se llama pfSense. Está muy bueno, es FreeBSD, y te permite hacer un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo, le podés instalar, qué sé yo, IDS, ¿sí? Intruder Detection Software, o IPS, Intruder Protection Software, obviamente podés configurar las reglas de pasaje de información entre una red y otra, podés configurar obviamente la VPN, acá con doble factor de autenticación, con Google, por ejemplo, con Out, de la aplicación Out de Google, podemos configurarlo para acceder remotamente con doble factor de autenticación a la VPN. Se pueden hacer un montón de cosas, está muy copada la distribución. Si no la probaron y quieren probar algún tipo de firewall, pruébenla, que es muy interesante. Entonces, ¿qué tiene? Tiene 3 placas de red, este sistema que nosotros armamos. Una placa de red va a ser nuestra WAN, es decir, la IP pública, ¿sí? Lo que sale de eso. La otra placa de red va a ser la que me lleve a mis workstations, ¿sí? A mis dispositivos de trabajo del laboratorio. Y la otra placa de red es donde vamos a tener el ambiente virtualizado. De esa forma vamos a aislar, ¿sí? Tanto la ejecución de malware o la ejecución del sistema que estaría infectado con malware, ¿sí? Lo vamos a aislar de nuestras máquinas de trabajo. Eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, porque si no podemos mandarnos una macana grosa, digamos, de cierta forma. Y podemos habilitar, ya que tenemos un firewall corriendo, podemos habilitar la conexión únicamente de las máquinas de trabajo hacia la máquina anfitriona donde está corriendo el VirtualBox. Se me ocurre, por ejemplo, podemos habilitar un SSH, para no tener que andar parándonos e ir a esa máquina a ver qué pasa. Le habilitamos un SSH en este sentido, ¿sí? Y podemos acceder remotamente a esa máquina. Pero siempre hay que tener cuidado cómo configuramos las reglas en el firewall para que esto se cumpla y que estas máquinas, o sea, la PC anfitriona o la PC infectada que está corriendo dentro, tenga acceso a la red del laboratorio, que no sería lo ideal. Esto es una posible implementación, volvemos otra vez. No es lo que hay que hacer, es una posible implementación. Se podría suplantar esto con VLANs, ¿sí? Redes virtuales, en el cual funcionaría de la misma forma. A nosotros nos gustó más la idea de separarlas físicamente. Y después vamos un poquito más abajo. ¿Qué es lo que tiene esa máquina anfitriona? ¿Sí? En alguna forma, es
Obviamente está corriendo un VirtualBox, y tiene, en su placa de red, tiene un bridge con la placa de la interfaz del VirtualBox. Es decir, a través de eso, ¿qué hicimos? A la máquina anfitriona le conectamos, o le configuramos, por mejor dicho, un DNS y un DHCP. ¿Por qué un DNS? Porque, por ejemplo, si uno está haciendo una prueba de que en teoría hay, pongámosle, no sé, WannaCry, donde, ¿se acuerdan que WannaCry, no sé si sabían, pero WannaCry utilizaba un kill switch? Es decir, consultaba un dominio en Internet, y si ese dominio estaba, es decir, respondía, actuaba de kill switch, o sea, el WannaCry no funcionaba. En cambio, si ese dominio no estaba, el DNS no respondía, WannaCry se ejecutaba. Bueno, WannaCry, si no se acuerdan, es un ransomware que fue en febrero del 2017, que fue como el punto de inflexión de los ransomware porque abusaba de una falla de seguridad en Windows en el cual se podía replicar por toda la red. La falla de seguridad estaba específicamente en el protocolo SMB de Windows, obviamente, que está siempre activado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros ese DNS lo configuramos para ver qué consultas hace la máquina huésped a Internet, qué DNS hace, y para poder tener un control de dónde está consultando. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque si bien estamos aislando nuestro sistema de las máquinas del laboratorio, ¿sí? En teoría la PC que está infectada la estamos aislando, no estamos aislando la red externa. O sea, quizás esta máquina de repente tiene una bot y está infectando a una máquina que está remotamente, vaya a saber dónde. Entonces hay que tener cuidado, antes de ponerla a ejecutar, tenemos que ponerle como una barrera para ver qué hace. Porque, en cierta forma, está bien, nosotros estamos probando, pero sin querer podemos llegar a infectar a otro dispositivo que no necesariamente está en la red del laboratorio, sino que está afuera. Así que hay que tenerlo también en cuenta, ese tipo de cosas. Y se me ocurre acá también que con este tipo de implementación podríamos hasta proxiar las conexiones. Es decir, le ponemos un proxy en la máquina anfitriona en la cual podemos capturar todo el tráfico web que se está haciendo. Y es más, al ponerle un proxy, con un poquito de logística y complicaciones, podríamos configurar los certificados para poder descifrar qué es lo que está mandando la máquina huésped a la máquina anfitriona y posteriormente hacia Internet. Podríamos llegar a hacer ese tipo de cosas. Y como tenemos esta configuración de tipo bridge, podemos capturar el tráfico de red acá sí de una forma muy transparente. Es decir, no estamos ejecutando el TCP-dump o el Wireshark que captura tráfico de red en la máquina huésped, sino lo que estamos haciendo es capturándolo en la máquina anfitriona. Y eso es transparente, ¿por qué? Porque no estoy ensuciando la memoria principal o la memoria RAM de la máquina huésped con un proceso, que es el Wireshark o el TCP-dump. Espero que se haya entendido, cualquier cosa me preguntan, pero más o menos ese sería el aislamiento de las máquinas virtuales. Volatility. A ver, no voy a repetir cosas, pero para analizar memoria o memoria RAM o memoria principal, necesitamos un framework que haga posible esto. Volatility es el ideal y por excelencia y el más usado. Podemos detectar muchas cosas. Primero, Image Info, que no lo comenté, que es un método de volatility para detectar de qué tipo de volcado se trata. Si uno no le corre este método al volcado de memoria RAM, no vamos a poder usar los otros funciones o métodos, ¿sí? PSList, siempre tengan en cuenta esto, bueno, estuve hablando con que el que tiene experiencia de esos es Gonzalo y Bruno del Infolab, me estuvieron instruyendo un poquito en el análisis de memoria. Así que tengan en cuenta siempre esto, los métodos que dicen scan hacen un escaneo de los procesos o lo que uno está buscando, ¿sí? Pero que no tienen que ver con la lista de procesos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si un proceso se eliminó, con pscan lo vamos a poder encontrar, quizás, y con pslist no, porque pslist únicamente va a la lista de los procesos activos y te devuelve los procesos activos nada más. PSXView es una forma de pslist, pero en forma de columnas y te lo muestra de alguna forma lindo. DLLlist te muestra todas las DLL utilizadas por ese proceso. En un func te va a mostrar las funciones utilizadas las funciones de esa DLL que está utilizando X proceso, ¿sí?
Módulos y ModScan es lo mismo, o sea, te va a permitir saber qué módulo del sistema operativo se están utilizando. La diferencia con Scan es que no solo va a esa lista, no te va a mostrar los activos, sino que podría mostrarte también los que se cerraron, los no activos, los que se eliminaron. Y Connection y Socket Scan también tiene un poco que ver con eso, donde vamos a poder detectar cuáles son las conexiones de esa memoria principal, y Socket Scan nos va a escanear y nos va a informar no solo las conexiones activas, sino también algunos sockets que se han cerrado o eliminado. Eso por arriba para Volatility requiere, obviamente, de pruebas. Análisis de volcados, obviamente, de tráfico de red. Una vez que nosotros tenemos el volcado del tráfico de red, tenemos que analizarlo. Y a mí se nos ocurrieron en realidad dos herramientas que son muy útiles y necesarias. Wireshark, ¿sí? Podríamos analizar con TCP/DAM o con cualquier otro sistema, pero Wireshark, como lo muestra en una interfaz gráfica donde tiene filtros y como es muy ameno a la interfaz, tiene su complicación la interfaz, no vamos a mentir, hay que saberlo usar nada más, pero está muy bueno para analizar el tráfico de red con Wireshark. Y Stratosphere IPS, si no lo conocen, es un framework o un sistema que está desarrollado por la Universidad de la República Checa, donde están dos de nuestros amigos, ¿sí? Que son Sebastián García y Verónica Valeros, ¿sí? Que son ellos dos los que lo están desarrollando, impulsando. Hay un equipo de desarrollo atrás y de investigación atrás enorme, de hecho, de diferentes países incluso, que utilizan técnicas de Machine Learning para detectar flujos o comportamientos, ¿sí? Que se podría corresponder con un malware. Es decir, no te van a analizar el contenido de ese tráfico de red, sino que van a analizar el flujo de ese tráfico de red. A qué direcciones IP se está conectando, cuáles son los tiempos de respuesta de los paquetes, qué tipo de segmento manda, cómo lo manda, ¿sí? A través de ese análisis de flujo de esa captura de red, podrían llegar a detectar si ese tráfico de red capturado corresponde a un tráfico de red donde podría haber presencia de malware. Está muy bueno, entren al sitio Stratosphere IPS, ¿sí? Van a ver que hay un montón de cosas, ¿sí? Que están desarrollando, porque también lo que están haciendo lo están usando como IDS, es decir, hay varias empresas de firewall y demás que están utilizando, o que al menos hasta donde yo tenía conocimiento, estaban implementando Stratosphere IPS dentro de su IDS o IPS, así que es muy interesante lo que están haciendo, y si no, después tienen las opciones o el framework para descargar en Linux o en Windows, donde pueden mandarle un tráfico de red, o una captura de tráfico de red, mejor dicho, y que Stratosphere lo reconozca y analice. El proceso de instalación y configuración no es sencillo, no es que le dan el tráfico de red al .py, porque está hecho en Python, y funciona, no. Hay que hacer algunas cositas, está la configuración y la documentación en el sitio para que lo puedan hacer, pero es muy interesante el trabajo que están haciendo. Y bueno, Wireshark, obviamente, analizamos todo tipo de tráfico y paquetes. Bien. Volvemos a tomar nota de los indicadores, ¿sí? Otra vez, ya analizamos el sistema. Lo prendimos, anduvo, porque también es complicado. Tomamos capturas, volcados de todo, analizamos, también analizamos el sistema estático. Podemos hacer una imagen forense de esta ejecución que hicimos y analizarla, y a ver si varía algo con respecto a la imagen forense original. Podría pasarnos, podría que no, pero no está mal hacerlo. O sea, el proceso es como se va retroalimentando el ciclo de análisis forense en este tipo de aspectos, y en realidad en general el de todos. No nos quedamos con esa etapa, sacamos resultados, conclusiones y terminamos. A veces está bueno retroalimentar al ciclo, ¿sí? Con nuevas pruebas y demás. Es muy interesante que eso lo podamos hacer. Y siempre tomamos toda nota de los indicadores. Tenemos el vector de indicadores, tenemos el vector de pesos de cada indicador, y podemos sacar un indicador global de esos indicios de la presencia o no de malware. Bueno, paso fundamental. ¿Cómo respondemos a lo que nos pidieron? Tenemos que ser lo más claros posibles. Y generalmente, cuando uno está dando una respuesta de un análisis forense, de una pericia, de cualquier tipo, tenemos mucho lenguaje técnico.
Y muchas veces el que recibe ese análisis no conoce de la materia y no conoce de ese lenguaje técnico. Entonces es muy importante de siempre que podamos tratar de hacer ejemplos claros, tratar de limitar al mínimo posible el lenguaje técnico, y cuando usamos lenguaje técnico, hacer un glosario de ese lenguaje técnico para que se entienda un poco más de qué estamos hablando. Muchas veces igual no nos entienden, es también un tema que tenemos los peritos informáticos forenses, pero hay que tratar de ser lo más claro posible en ese análisis. Para este caso particular de malware, tenemos que ser claros en ese sentido y tenemos que describir paso a paso cuáles fueron las tareas que realizamos. ¿Por qué estamos diciendo que hay malware en ese dispositivo o por qué estamos diciendo que no hay malware en ese dispositivo? Y con esta última afirmación no estoy de acuerdo, o sea, si bien lo dije, pero no estoy de acuerdo, porque yo no puedo decir que no hay malware o que no hubo malware. Porque muchas veces no se puede encontrar indicios, pero sí hubo o esa máquina fue infectada. Con lo cual, al no, yo lo pondría entre comillas y pondría que no se ha encontrado la presencia, o no se ha encontrado evidencia digital, o no se ha encontrado información que determine la presencia de algún tipo de malware, ¿sí? No se ha encontrado, no quiere decir que no haya, y no quiere decir que no haya habido, ¿sí? Eso es importante también en este caso del malware, en tener cuidado con la respuesta. Si encontramos presencia, bueno, va a ser mucho, quizás un poco más fácil, porque ya estamos diciendo, bueno, ok, hay presencia de malware, y estos son mis justificaciones de por qué hay presencia de malware. Pero bueno, hay que tener cuidado en esos aspectos. Otra vez, los binarios. Hablamos de la máquina virtual y de cómo replicar el sistema. Si tuvimos la suerte de encontrar el binario, podemos montar una máquina virtual simulando y haciendo los mismos pasos del gráfico anterior de ese aislamiento de la máquina virtual para reproducir la ejecución de ese malware. Acá sí ya vamos a entrar en un ambiente directamente de análisis de malware. Bueno, voy a ver qué hace. No puedo replicar el ambiente, o sí, pero además, como pude obtener el binario, voy a hacer una ejecución controlada de ese malware. También nos puede servir y nos puede dar mucha utilidad. Como recomendaciones, a ver, tratar de reproducir el ambiente original, o sea, dónde estaba ese malware, dónde se ejecutó, dónde en teoría anduvo, ¿sí? Para poder reproducirlo de una forma muy fiel, o sea, respetar al menos el sistema operativo y la versión del sistema operativo donde estaba ejecutándose. No es lo mismo, porque obviamente hay malware que funciona en ciertos sistemas operativos y en otros no, con ciertas aplicaciones, con ciertas versiones de aplicaciones. O sea, eso es para tenerlo en cuenta también. ¿Puede fallar? Sí, claramente puede fallar. Muchas veces yo he extraído malware de algún sistema o hemos probado con los chicos algún tipo de malware y no funcionan. Y la verdad que no sabemos por qué no funcionan, pero no funcionan, no hacen nada. O creemos que no hacen nada y no nos dimos cuenta que en realidad sí estaba funcionando. Pero a veces es complicado darse cuenta de ese tipo de cosas. Después, último recurso, ¿sí? Que no tiene que ver tanto con el binario, es utilizar el hardware original. Y acá es donde nos desviamos un poquito de las guías de buenas prácticas de tratamiento de evidencia digital. No sería lo ideal, o sea, si nos traen una PC, por ejemplo, no sería lo ideal ejecutar en esa PC, porque corremos el riesgo de romper algo a nivel hardware, ¿sí? Sin querer, y podríamos estar en un problema. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos una imagen forense, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hicimos una imagen forense, la tenemos, la imagen forense, perfecto. En un disco del laboratorio, en un dispositivo de almacenamiento del laboratorio de parecidas características, al menos en tamaño, volcamos esa imagen forense en ese disco y lo enchufamos en el hardware original, o en la PC original, y lo probamos, ¿sí? A ver qué pasa. Sería último recurso y no sería el recomendado, pero es una técnica viable también. Y acá un poquito intenté resumir, ¿sí? Las etapas de un análisis en un laboratorio de informática forense, que son unas cuantas, pero más o menos las estuvimos hablando, ¿sí? La adquisición de la imagen forense como primera medida, la preparación del ambiente, ¿sí? Es decir, toda la suite de herramientas, dispositivos, recursos para poder analizar esa imagen forense, la adquisición de rastros estáticos del equipo, ¿sí? El análisis de esos rastros estáticos, el montaje, ¿sí? Si podemos, del sistema en vivo, es decir, tenemos esa imagen forense, armamos la máquina virtual y a ver qué funciona, la adquisición de ese montaje en vivo, ya sea de red o de memoria, obviamente conclusiones, análisis de esa información, ¿sí? De toda la adquisición que hicimos,
obviamente, de los binarios si es que los encontramos o si los ejecutamos. Si tenemos el binario, otra vez, el paso anterior, ejecutamos una ejecución controlada de ese binario para ver qué es lo que sucede o qué está pasando. Y, por último, hacer la construcción de estos YOKs o indicadores de rastros de malware para, obviamente, elaborar nuestras conclusiones. Eso sería un poco un resumen de todas las etapas que nosotros consideramos viables en el análisis forense de un dispositivo que en teoría tiene malware. Un poquito con los problemas, vamos a ver. Ya los estuvimos hablando, pero para repasarlos. No todos los malwares son detectables. En un sistema estático, por ejemplo, encontrar un exploit o una backdoor, la verdad que es complicado. Backdoor, puerta trasera. Es complicado, ¿sí? Y muchas veces los malwares se ejecutan en un momento determinado, se dejaron de ejecutar, se fueron, borraron los registros, que puede pasar. De hecho, no sé si alguna vez probaron Metasploit. Metasploit es una suite de malware, ¿sí? Y en realidad de exploit, no de malware, en el cual se pueden infectar máquinas siguiendo ciertas características. Metasploit tiene malware únicamente, únicamente detectados y reportados. Metasploit no va a tener un exploit de Zero Day, por ejemplo. Zero Day son aquellos exploits que el fabricante no los conoce y por ende no los puede arreglar y por lo tanto tiene una vulnerabilidad activa. Cuando el fabricante conoce el exploit, soluciona el problema, ya ese exploit dejó de ser Zero Day y pasó a ser un exploit o un malware que ahí en ese momento, si existe, Metasploit lo incorpora para hacer pruebas. Por ejemplo, la falla de seguridad del SMB que hablábamos de WannaCry ya está incorporada a Metasploit y la pueden probar si quieren. Bueno, entonces, Metasploit es una suite para ese tipo de cosas, pero que tiene una particularidad de que cuando el exploit se compone, particularmente, no voy a hablar mucho de ese tema, pero se compone de explotar la falla de seguridad, es decir, por ejemplo, en un protocolo o en un servicio del sistema operativo, y posteriormente inyectar un payload, ¿sí? El payload es la carga, es decir, está bien, exploté la falla de seguridad, ¿sí? Te di espacio de memoria para que hagas lo que quieras. Bueno, ahora decime qué querés hacer. Generalmente lo que se hace, eso se llama payload, y lo que se hace es insertar una puerta trasera, como puede ser una consola, en Metasploit es conocida como Meterpreter, o Meterpreter, no sé cómo se pronuncia, en el cual podemos acceder remotamente a ese sistema y ahí queda abierta la backdoor. Pero tiene particularidad Meterpreter que tiene sus propios comandos y métodos, y uno de ellos es borrar todo registro. Es decir, cuando nosotros nos vamos, podemos ejecutar ese método o función en el cual borra todos los registros. Y acá volvemos a eso otra vez. Es muy difícil detectar si alguien borró y fue cauteloso en qué rastros dejó. Es muy difícil a veces detectar un malware. Entonces, volvemos un poquito también a lo de antes. Que no haya evidencia de malware no quiere decir que no haya estado presente. Justamente por este motivo. No siempre se puede llevar a cabo una guía de tratamiento de evidencia digital, ya lo estuvimos hablando. A ver, utilizar el hardware original de la máquina infectada no sería lo ideal, ¿sí? Por eso es que no es muy recomendable realizarlo, y ahí es donde la guía, por ahí nos desviamos un poquito de lo que es la guía de tratamiento de evidencia digital. Ya lo hablamos también, riesgo de contaminación interna y externa. Interna porque si algo configuramos mal, se pueden ver afectadas los dispositivos de nuestro laboratorio. Y externa porque estamos ejecutando un malware y no sabemos qué está haciendo. Por lo tanto, puede haber una máquina remota en algún lugar del mundo que sea afectada por lo que nosotros estamos ejecutando. Así que hay que tener cuidado en ese sentido. Y también, como ya estuvimos mencionando, no siempre es posible virtualizar el ambiente, ¿sí? VirtualBox, QEMU, Linux Container, y capaz que no anda. Entonces, hay que tener, bueno, si no podemos, pero al menos hacemos el intento de realizarlo. Como último, para redondear un poco la charla, algunos ejemplos de esto de análisis muy, muy sencillos, pero para que tengan en cuenta. Esto es un análisis no se ve demasiado, pero yo se los explico. Esto es un análisis de volcado de red, ¿sí? De análisis de tráfico de red, donde detectamos que este malware se estaba comunicando con dirección IP dudosa, turbia, y después detectamos justamente que era el command and control, es decir, la máquina que comandaba a esas mini PC o a esa máquina infectada, donde le pasaban las instrucciones de qué hacía. Esto específicamente, esto era un ransomware. Como ustedes, si alguna vez analizaron un poco el ransomware lo que hace es, una vez que se ejecuta, se comunica con un servidor remoto, que es el CIC, el cual le dice, o el cual le pasa esas claves de cifrado
para obviamente después extorsionar. También en muchos casos recibe instrucciones de ese malware para ver qué es lo que tiene que hacer. Ahí detectamos que, por ejemplo, había una conexión, en la primera imagen se ve una conexión DNS a un dominio que la verdad no entendíamos qué era. Cuando empezamos a googlear un poco, efectivamente era un dominio de malware, de ransomware, y después vemos las conexiones HTTP donde le pasa las claves de cifrado y demás para poder infectarse. Y esto es un ransomware, pero visto de otro lado. Y acá vamos a ver un poquito lo que hablamos al principio. Visor de sucesos, es esto que está acá. Tenemos infinidad de intentos de inicio de sesión, porque este sistema tenía el escritorio remoto habilitado a Internet públicamente. Eso es carne de cañón para los delincuentes que están ahí en Internet buscando a ver dónde pueden entrar. ¿Qué detectamos en este específicamente? Es que un ataque por diccionarios, ¿sí? Estuvieron haciendo a ese escritorio remoto, pero lo particular eran que eran de muchas direcciones IP diferentes, con lo que podríamos suponer que se trataba de una bot. Eran máquinas infectadas o máquinas zombie que eran comandadas por alguien o por algo, en el cual les decían, bueno, ataquen a este servicio, ¿sí? Y era un ataque claramente por diccionarios, eso lo vimos en el visor de sucesos. Una vez que bueno, acá está un poquito más explayado de dónde venía el ataque, ¿sí? Lo que podemos ver es que se intenta acceder con nombres de cuenta, por ejemplo, manager, acá usaba manager como nombres de cuenta, ¿sí? Si no me equivoco, si me estoy viendo mal, ¿sí? Y obviamente una contraseña. Hasta que en un momento tantos intentos entraron, ¿sí? Recuerden siempre que los delincuentes en Internet tienen todo el tiempo del mundo, ¿sí? No están apurados generalmente. Entonces ellos prueban y en algún momento tienen éxito. Entonces después de tantos intentos entraron. Y la particularidad que tenía esto es que una vez que entraron, que detectamos el inicio de sesión correcto con el usuario admin, y la clave vaya a saber cuál era, pero no debería ser muy compleja, igual estuvieron alrededor de, según el visor de sucesos, en este caso particular fueron alrededor de 3 meses que eran paquetes y paquetes que le pegaba. Y eso es lo que tiene de bueno el visor de sucesos, lo podemos detectar ahí. Siempre y cuando el servicio que se esté explotando sea controlado por el sistema operativo. O sea, un acceso remoto a través de una puerta trasera y el visor de sucesos probablemente no lo detecte. O sea, probablemente no lo va a detectar, ¿sí? En este caso era detectable porque le estaban pegando un servicio del sistema operativo que era el escritorio remoto. Entonces ahí lo pudimos ver y pudimos ver cómo entrar. Una vez que accedieron, posteriormente de ese acceso, se cierra la sesión y entra esta dirección IP, que ahí la pongo, no hay problema, en el cual esta dirección IP y esta cuenta lo que hizo fue, sí, una vez dentro, como entraron con las claves de administrador, le insertaron y le pusieron el malware o el ransomware, mejor dicho, a este sistema. Pero ahí es importante detectar esto. Detectamos la vía de infección para poder saber qué es lo que pasó después. Si bien, obviamente, uno cuando conectaba la imagen forense de este sistema, veía que estaba todo cifrado, claramente era un ransomware, pero fue fundamental o es importante detectar la vía de infección. Detectamos que entraron a través de pegarle al escritorio remoto, ¿sí? Una vez que entraron con las claves de acceso de un administrador, hicieron lo que quisieron ahí adentro y en este caso pusieron un ransomware. Pero muchas veces, otra vez volviendo un poquito a lo primero, el acceso remoto, ¿sí? O este tipo de ataque por fuerza bruta no presupone un malware, simplemente entraron, ¿sí? Si entraron y se robaron archivos confidenciales, no hay malware, ¿sí? Simplemente explotaron una falla de seguridad. ¿Por qué una falla de seguridad? Porque tener escritorio remoto público, internet, es una falla de seguridad. Entonces, detectaron eso, le pegaron, entraron y, por ejemplo, se robaron algo. Si pasa ese caso, no estamos en presencia de malware, sino de un acceso indebido, que es otra cosa. Así que bueno, para terminar un poquito, este es el equipo del Infolab, parte de él, no estamos todos, nunca estamos todos, porque es imposible juntarnos a todos, pero bueno, estamos la mayoría en esta foto, así que para que lo tengan en cuenta y por último decirle muchas gracias, así que cualquier tipo de preguntas estoy a disposición. Muchas gracias, Santi, por habernos dado esta charla. Muchas cosas se me cruzan en toda tu charla. He renegado con conversión de imágenes forenses a máquinas virtuales. Sí. Lo he renegado y repasé todas esas cosas que fuiste diciendo. También repasé
el tema de luchar con las capturas de red, así que bueno, la tarea de peritos informáticos, de acuerdo a cómo nos toque, siempre es una terrible lucha y sobre mal se nos pueden ocurrir muchísimas de las alternativas que vos fuiste contando y son totalmente válidas y Perfecto. puede fallar como, Sí, como puede dice fallar. Como dice tu puede Sam. fallar. Claro, exactamente. Voy a pasar a una de las preguntas que apareció más o menos a la altura de que estuviste hablando de las máquinas virtuales. Bien. Javier Pascolini pregunta, ¿se podría o es viable importar con el comando de D una imagen de Hypervisor como Proxmox o SX? Sí, Una pregunta. Sí, se puede, sí. De hecho, lo hemos probado muchas veces, utilizar Hypervisor y demás, y se puede. Es un poco enroscado, la verdad. Por eso preferimos utilizar VirtualBox. Pero se podría utilizar, sí. Perfecto. Después viene una pregunta de Luis Sens. ¿Qué particularidades tiene el análisis en equipos con Android? Bueno, es un poquito lo que explicaste vos, Pablo, hace un ratito. O sea, la particularidad de un dispositivo móvil, por eso no hice tanta mención, porque es para como una charla aparte. Primero vamos a depender siempre de si tenemos el hardware especializado para la extracción. Vamos a necesitar una extracción física, una extracción lógica no nos va a servir. Para una extracción física de un dispositivo móvil, vamos a necesitar que esté ruteado, cosa que no suele pasar, y si no, utilizar el hardware para rutearlo. Podemos hablar de UFED, podemos hablar de XRI, Mobile Forensics, el que se les ocurra, pero necesitamos un hardware y un software especializado para tal fin y a partir de ahí poder hacer un análisis forense de esa imagen que resulta de ese ruteo. Pero a simple vista, si yo tengo un dispositivo, un celular, esta vista ocular lógica, y va a ser limitada lo que podamos acceder. Siempre es fundamental obtener la imagen forense física, de lo que se llama extracción de móviles, y para eso necesitamos hardware y software especializados. Costoso además, ¿no? Costoso y gran tema de discusión, y lo hemos discutido en el derecho de la UBA, Sí. de por qué UFED no nos presenta el procedimiento transparente de cómo hace para hacer las extracciones físicas. Le está metiendo un exploit es un malware, exactamente. Es un debido. Sí. ¿Y cómo puede tener relevancia jurídica eso y puede ser aceptado? Bueno, Sí. Amplio debate con Marcos Salford. Tal cual, tal cual. A una siguiente pregunta, la hace Eduardo Daniel Gerdes. ¿Podría repetir el nombre del firewall que mencionó? Sí, lo escribo acá en el chat. PFSense, ahí se los escribo. Base IP tables PFSense. Exactamente, es FreeBSD y tiene una interfaz hermosa, es muy fácil de configurar, por eso utilizamos esta. ¿Se puede usar algo a nivel consola, IP tables? Sí, se puede usar, pero esto es como que lo implementa en modo interfaz, tiene varias configuraciones que te lo hacen un poco más ameno y lindo, el trabajo que no sea tan arduo. O sea, nos vamos a complicar en otra cosa, no tanto en la configuración del firewall con esto. Perfecto. Bueno, en el formulario por ahora no hay más preguntas. Voy a introducir una yo respecto al tema de los laboratorios, que sé que, bueno, ahí en el Infolab han hecho una guía, como siempre, a tiempo, haciendo las cosas y dándonos un marco de referencia. Resulta que hay una norma ISO para laboratorios en general, que es la ISO 17025, que hay un correlato en el IRAM, creo que el IRAM ya la racionalizó, pero es para el tema de ensayos de calibración y de puesta a punto y de calidad respecto de laboratorios, que los laboratorios de informática forense podrían enfocarse por ahí. De algún modo, ¿están apuntando a ver esta norma u otras que pueda haber para laboratorios en general? Sí, en realidad siempre estamos mirando dentro del Infolab qué normas hay internacionalmente reconocidas para aplicar y adaptar. Creo que también es importante esto, la adaptación, porque muchas veces las normas internacionales están abocadas y enfocadas en legislaciones particulares de donde salen. Entonces no se aplican acá. Si nosotros las vamos a aplicar como hay que hacer esto y lo replicamos tal cual, lo más probable es que estemos recontratados de manos y muchas cosas no se puedan hacer. Entonces siempre es adaptación a lo que hay, ¿sí? Y bueno, y por eso mismo el IRAM que está tratando de implementar y estas reuniones que hay para ver si podemos hacer una guía o un tratamiento de laboratorio de informática forense. Que justamente se basa en...
Sí, perdón, decía Santi. No, eso, que justamente se trata un poquito de eso, de ver cómo podemos adaptar lo que hay internacionalmente en el marco nacional. Perfecto, ahí está Ana pidiendo pista para poder comentar algo. Sí, cómo que no. Ningún problema, Ana. Eso te iba a decir, ¿eh? Hola, bueno, gracias a todos. Excelente, Santiago, como siempre. Gracias. Sobre la pregunta que hiciste, Pablo, te cuento, nosotros terminamos el mes pasado un proyecto sobre gestión de calidad en laboratorios de informática forense judiciales. O sea, lo adaptamos a lo judicial porque en definitiva es donde podíamos hacer las pruebas y el laboratorio, el LIF, le decimos nosotros, que es el laboratorio del Departamento Judicial Mar del Plata, en el que participan Santiago y el titular es Fernando Greco, ese laboratorio implantaría justamente el modelo de calidad que estamos desarrollando. En su momento, eso lo estamos haciendo en conjunto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el equipo de mejora continua, que es un departamento del área de ingeniería industrial que justamente trabaja con normas de calidad. Ellos desarrollan, o sea, implementan normas de calidad en distintos, trabajan con salud, bueno, con diferentes áreas, ¿no? Mariela Ambrusio, lo que es la ingeniera, la directora de ese departamento, analizó todas las normas, porque ella participa incluso del área, ahora no me sale el nombre, pero son los que hacen control de calidad. ¿Cómo? Mejora continua creo que se llama el área, o algo no, así. Pero ella participa del área del Premio Nacional a la Calidad en la Justicia y demás, o sea que está en el tema. Y lo que nos comentaba es que esa norma en particular está orientado a todo lo que son análisis de tipo bioquímico y que no es una norma que se adaptaría a lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, cuando empezamos a trabajar en calidad, ella analizó todas las normas y nos dijo, si ustedes no trabajan primero en una 9001, que es la gestión de calidad integral, no tiene sentido empezar por la norma de recolección o por la norma esta, por todas las normas que son operativas. Primero tienen que poder instalar el sistema completo. Entonces, lo que hicimos en esta primer parte, en este primer proyecto, fue justamente trabajar en el desarrollo de una guía que le permita a un laboratorio de informática forense judicial, en principio, porque está orientado a eso, pero entendemos que se podría adaptar a cualquier otro laboratorio, implementar una norma de gestión de calidad, aunque no certifiquemos calidad, ¿sí? O sea, certificar es otro, digamos, podemos decir, uno puede tener implantada una norma de gestión de calidad, aunque no la certifique. Eso sería como digo, bueno, tengo el sello. Ahora, que yo tenga mis procedimientos documentados, que yo sepa cuáles son mis procedimientos, no sé, mis procesos estratégicos, operativos, no sé, procesos de soporte, que yo pueda tener ese despliegue dentro de mi laboratorio, que trabaje con acciones correctivas, acciones preventivas, etcétera, 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 me está brindando una garantía para el usuario final, para nuestro cliente, que en definitiva es el operador judicial en nuestro caso, y por defecto la sociedad, diferente a que no tenga ni siquiera desarrollada o implementada ninguna norma. Así que eso se analizó en su momento y empezamos por lo que sería la 9001. Eso, para comentar un poco, ampliar a lo que estaba comentando Santi, que por supuesto es integrante de este proyecto, ¿no? Sabía que te iba a dar pie, Ana, con eso, sabía que te iba a dar pie. Bueno, tenemos una preguntita más en el formulario. Bueno. Nos pregunta Oscar Vázquez, ¿cuál es tu opinión sobre OpenVPN y qué recomendarías sobre software libre? Bueno, una pregunta muy, muy general. Bien. Para vos. A ver, un poquito ya lo estuvimos hablando. ¿Qué opinión me parece OpenVPN? Bueno, es la que usamos, así que la opinión va a ser buena. Utilizamos OpenVPN para acceder justamente a través de una VPN en este firewall. Obviamente pfSense cuando lo instalen o si quieren investigar, tiene una parte de módulos donde uno empieza a descargar cosas. Una de esas cosas que descarga es la OpenVPN, donde en cierta forma y entre comillas, automáticamente medio que la arma. Mentira, no la arma, automáticamente más o menos arma algunas cosas, pero después la creación de usuarios, el doble factor de autenticación que se puede hacer con el módulo FreeRadius, se llama, que también se descarga a través del módulo de pfSense, ahí ya pueden configurar para que la autenticación sea con Google, o el doble factor de autenticación sea con Google,
y les va a funcionar. ¿Qué opinión me merece OpenVPN? Es la que usamos, es la que funciona, es la que no cuesta, digamos. Así que está muy bueno. Después, software libre, ya estuvimos hablando un poquito. A ver, si vamos a hacer cosas que no estén orientadas al usuario, nos vamos a tirar para el lado del Debian. Si vamos a hacer cosas que estén orientadas al usuario, vamos a ir para el lado de Ubuntu. Cualquiera de sus distribuciones. A ver, estoy tirando esas ideas. Nosotros priorizamos el uso de software libre en el laboratorio. Hay cosas, por supuesto, que no se puede. Por ejemplo, UFED. UFED es un software recontra privativo, israelí, de la empresa Celebrite, que encima, si no lo tenés, no puedes hacer ningún análisis de ningún dispositivo. Otra discusión aparte, lo que mencionaba Pablo, en cómo hace esa extracción. Pero si no lo tenés, no te queda otra. Hay otras herramientas también que corren bajo Windows. Hay que también usar Windows, porque si no, no puedes hacer algún tipo de análisis. Es siempre mechar un poco. Cuando no tenés otra alternativa, y vamos al software privativo, pero siempre tratando de conocer qué hace la herramienta. Eso es fundamental. No darle play y lo que nos devuelva es lo que usamos. No, tenemos que saber qué hace la herramienta y si esos resultados que obtuvimos de esa herramienta son válidos. Es decir, hay que analizarlos. Porque podemos tener siempre millones de falsos positivos que si lo ponemos en un informe, podemos totalmente hacer macanas. Así que siempre hay que tener en cuenta eso. Si yo uso una herramienta para analizar el registro, bueno, a ver, ¿qué es lo que está buscando y dónde lo está buscando? Y si yo lo tuviese que encontrar a mano, tendría que poder hacerlo también. Lo que pasa es que la herramienta me allana el camino y me ahorra tiempo. Nada más. Absolutamente. Bueno, en el formulario por ahora no veo más preguntas. Te voy a agregar una pregunta más, ya que sos una persona, bueno, casi todo el Infolab son personas nativas con el open source. A mí me gusta bastante el open source, un poquito más gráfico, no tan línea de comandos como ustedes. ¿Qué opinas del tema de que vos te puedas conseguir tu propio exploit para inyectarlo a un teléfono, que vos transparentes todo ese proceso en un dictamen pericial y que digas, utilicé este exploit y logré hacer root en Android y voy a poder hacer una extracción física con los comandos ADB tradicionales? ¿Cuál sería tu postura? Mi postura es que es mucho más válida que usar una caja negra. O sea, esa es mi postura. Que la justicia, ¿eh? A ver, sí, por supuesto que hay que hacerlo entender, y es una larga lucha, pero para mí es mucho más válido, porque está totalmente controlado, lo hice yo y te muestro paso a paso qué está haciendo la herramienta. En cambio, en una caja negra no tenemos forma de saber qué está haciendo. Lo hace, pero no sabemos cómo. Y si alguien nos llega a preguntar por qué lo hizo así o qué me está modificando, y por ahí en medio de un juicio podemos transpirar un poco. Si del otro lado sabe de qué está hablando, porque también nos pasa que del otro lado no se sabe de qué estamos hablando, entonces por eso todo se considera válido. Pero, a ver, la herramienta es mundialmente conocida, es aceptada, no creo que haya problemas en ese sentido, pero para mí es mucho más válido utilizar algo que hice yo para explotarlo. Porque lo voy a poder saber explicar, voy a poder decirte dónde está el problema, por qué lo ruteé, qué encontré para rutearlo, cuál es la falla de seguridad. En cambio, de otra forma, no tenemos ni idea cuál es la falla de seguridad. Lo hace. Explota una falla de seguridad, que es el exploit, accede al root, lo rutea y te hace una extracción física. Bien. Si lo puedo hacer yo, sería genial. Para mí sería mucho mejor. Lo que pasa es que hay tantos teléfonos, tantos sistemas operativos que necesitamos un cuerpo de 8.000 personas para poder desarrollar ese tipo de cosas. Coincido plenamente, por eso te lo pregunté. Sí. Bueno, César, yo no tengo más preguntas. Sí. No sé si perfecto. Vos querés algo más. No, quiero agradecer a Santiago, una charla excelente, realmente tanto conocimiento y tan bien explicado de modo tan simple, tan apasionado también, Santiago, por tu forma de compartir. Y bueno, aprovechar, además de agradecerle a Santiago, por supuesto, invitarla a Ana, está también el coronel mayor Mancilla, Marcos, porque tienen para comentarnos un proyecto que hemos sido invitados a participar por la Universidad FASTA. Y bueno, una breve introducción, porque seguramente muchos de los que están acá podrían sentirse interesados en sumarse al proyecto. Bueno, gracias César por la invitación, gracias Pablo también por siempre pensar en nosotros y tenernos en cuenta.
Bueno, compartimos con el coronel Mancilla, que después, por supuesto, le doy la palabra para que él también comente. El miércoles pasado tuvimos, o no me acuerdo si fue el miércoles, el viernes, perdón, tuvimos la primer reunión de trabajo. Va a ser un proyecto que realizaremos en conjunto 3 universidades, la Facultad de Ingeniería del Ejército, la Universidad la Abierta Interamericana, que va a estar dirigido por el licenciado Jorge Kamlowski. Dentro de la FI, el director del proyecto es el coronel Marcos Mancilla, y por la Universidad FASTA, el director del proyecto es el ingeniero Santiago Trigo. Como decíamos el viernes pasado, creo que las redes son las que nos van a permitir poder trabajar juntos, por un lado, sumando capacidades. Cada una de las 3 instituciones tiene un punto fuerte, como todas, un punto débil también, y lo que estamos haciendo en definitiva es sumar esas capacidades para poder construir en conjunto algo que sea mucho más consolidado que si lo hiciéramos por separado. Entonces habíamos detectado en distintas reuniones, nosotros el Infolab nos gusta siempre trabajar en red, es más, el Infolab es una red, ya de por sí, en este evento estamos en nombre de la Universidad FASTA, pero en realidad somos una red de 3 instituciones, y creemos que es la manera de construir, así que estamos totalmente convencidos con eso, y nos encontramos con 2 socios que también piensan lo mismo. Con César ya hemos intentado varias oportunidades, me acuerdo con los proyectos PIDEF también, hace un par de años, lo intentamos una vez, también con Eduardo Casanova, lo volvimos a intentar al año siguiente, no tuvimos suerte, pero eso nos permitió conocernos, saber que tenemos la misma manera de trabajar, que somos 2 instituciones comprometidas, y que esta vez afortunadamente se dio. Bueno, el proyecto trata sobre el desarrollo de una guía para el abordaje de incidentes de seguridad en infraestructuras críticas industriales. Bueno, la Facultad de Ingeniería del Ejército venía trabajando en infraestructuras críticas industriales. Recuerdo el año pasado, cuando compartimos con Pablo la Infoconf, detectamos que estábamos trabajando casi en lo mismo, porque nosotros no eran infraestructuras críticas, pero sí estábamos trabajando sobre el tema de malware. Y además, la Universidad Abierta Interamericana, el licenciado Jorge Kamlowski, está haciendo su doctorado sobre infraestructuras críticas. Entonces, nos parecía que era muy interesante trabajarlo en conjunto. Bueno, todos se deben acordar el año pasado el incidente que hubo el Día del Padre, ¿no? Cuando nos quedamos todos sin luz, todo el país, casi toda Latinoamérica, y entonces empezamos a pensar, ¿por qué no irnos un poquito de la forencia con este proyecto? Y ¿por qué no empezar a trabajar en cuestiones que en realidad nos van a afectar como sociedad, como es este tema? Y tenemos 3 principales objetivos dentro de esta guía, que esperamos cumplirlos en un plazo máximo de 3 años, que es, en principio, trabajar sobre una guía que nos permita evaluar los riesgos de ciberseguridad en sistemas automatizados industriales. Ese sería el primer producto. El segundo producto de la guía tiene que ver con recomendaciones para poder mitigar esos riesgos. Y el tercer producto es cómo actuar para dar respuestas a esos incidentes una vez que ocurrieron. Porque, bueno, acá encontramos en todo lo que es DEFIR por un lado, o sea, el límite entre lo que es ciberseguridad y lo que es informática forense. Bueno, tratar de que algo no pase, bueno, si pasó, ¿qué hago? Respuesta a incidentes, y bueno, si no pude responder efectivamente a ese incidente, por lo menos analizar cuáles fueron los resultados para tratar de que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, en esos 3 puntos principales queremos trabajar, y tenemos, bueno, grandes adoptantes de este producto, como son el Comando Conjunto de Ciberdefensa, yo no anoté todos porque tenemos varios, las notas, conseguir las notas nos llevó su tiempo, el Comando Conjunto de Ciberdefensa, Tren Ingeniería, que nos va a ayudar también por todo primero por toda la actuación que ya tiene en estos temas. Como empresa de ingeniería tiene a muchísimos clientes, desde los trenes hasta lo que se les ocurra, porque la verdad es que es muy grande. La Dirección Nacional de Ciberdefensa, la Facultad de Ingeniería del Ejército, y como demandante también la Dirección de Ciberseguridad del Ejecutivo. Así que estamos muy felices de poder empezar. Fue un trabajo de postulación, digamos, de formulación del proyecto también muy arduo, pero estamos felices de poder dar ese primer paso. Y este proyecto, si todo sale bien y es aprobado, será también un proyecto de desarrollo tecnológico social,
si Dios quiere, acreditado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que hay un gran desafío por delante que nos va a encontrar en varios encuentros virtuales por ahora. Sí. Hemos puesto la vara alta, Sí. Ana, así que va a haber que hacer un gran esfuerzo, pero creo que todos los integrantes de los equipos están preparados y con ansias de participar en el proyecto. Marcos, no sé si querés hacer un comentario de nuestra participación. Bueno, realmente los aprovecho para saludarlos. Yo por un compromiso personal no me pude unir desde el principio de la charla, así que te agradezco, Santiago, la charla, Pablo. Aprovecho para saludar a Ana y a todos los que están participando. Esto para la Facultad de Ingeniería del Ejército es un desafío importante. Sabemos de la experiencia que tiene la Universidad FASTA con su laboratorio de forencia. Pablo lidera el nuestro en la Facultad de Ingeniería del Ejército, es mucho más nuevo, pero también sabemos de su profesionalismo, de su capacidad, así que esperamos poder llegar exitosamente y acompañar en este desafío que para nosotros es muy valioso, y además acompañado por dos instituciones como son la UFASTA y la UAI, así que ya muy contentos de coparticipar en este desafío, realmente algo muy importante para la Facultad de Ingeniería del Ejército y para la formación también de sus ingenieros en algo tan específico como esto y con esta orientación que César como director de la carrera le está dando a la especialidad informática de nuestra facultad. Así que eso nomás, muchísimas gracias y mis felicitaciones, Santiago, por esta exposición que nos has dado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos nuevamente. Ahora los invito, el jueves estamos con dos charlas, una mejor que otra. Empezamos a las 9, va a ser desde Australia, un amigo nuestro, posgraduado de la facultad, ingeniero Gallardo Urbini, que además está haciendo su doctorado. Y después a las 11:30, si no me equivoco, tendremos, o a las 11, tendremos la charla de Alejandro Iacobelli, que viene en representación de Mercado Libre y que nos va a hablar de su expectativa sobre el bug bounty desde el lado de la empresa. Así que creo que tenemos dos charlas excelentes y estaríamos cerrando el día viernes con un par de charlas y el comandante conjunto de ciberdefensa al final. Así que gracias por sumarse, espero que haya sido de utilidad y no tengo dudas, digamos, que la charla que quedó grabada en nuestro canal de YouTube será de provecho para todos. Un saludo y gracias, nos vemos.